¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más, otra vez, aquí me tenéis. Bueno, pues vamos a empezar a hacer unos ejercicios y una rutina de lumbares, ¿de acuerdo? Recordar, todos los comentarios los resolvemos y todas las dudas las resolveremos luego. ¡Ay! ¿Quién no tiene dolor de lumbar, La zona lumbar comprendida de L1 a L5, pero el sacro y las crestas ilíacas y las sacroiliacas y las lumbares y las dorsales también están todas implicadas. Entonces, vamos a hacer algo infalible, como digo yo, que si tú todos los días movilizas, tonificas y estiras, no me puedo creer que tengas un dolor de lumbar que te acompañe durante mucho tiempo. Entonces, si me hacéis caso, si hacéis esta rutina con cariño, os va a venir estupendamente. Más cositas, vamos a mirar la chuleta. Venga, 3 fases: movilidad, tonicidad y estiramiento. Podéis hacer los ejercicios de movilidad, una serie de 2 series de 10, de 15 o de 20. Yo voy a hacer una serie de 10 o una serie de 20, iréis entrenando conmigo. El que vea que voy muy rápido, le tocará parar el vídeo, hacerlo y continuar. La movilidad es buena hacerla de seguido, no hay que parar entre ejercicio y ejercicio. Con la tonicidad sí que habría que parar un poquito. Como voy a ir un poquito de prisa hoy porque, bueno, pues estamos empezando los vídeos y estoy un poco nervioso por daros lo mejor, podéis parar el vídeo, realizar el estiramiento y luego seguir. Venga, vamos a ello, que me enrollo como una peonza. Venga. Bueno, chicos, como veis, para trabajar hoy, sencillo, una esterilla en el suelo. ¿Por qué quiero que lo hagáis en el suelo? Por la sencilla razón de que en una cama vais a bascular demasiado y no vais a tener un apoyo. Y lo que quiero que hagáis es coger 2 toallas, o una toalla, a mí me gusta estar cómodo, cojo 2 toallitas y así me tumbo. El primer ejercicio, arrancamos ya. Nos tumbamos, posición, tumbadita, manos a los lados. Y vamos a hacer simplemente movilización de rodilla, ¿de acuerdo? Rodilla al pecho. Cada vez que hagamos las 2 piernas contaremos 1. 1. Eso es. 2. Que no haya dolor lumbar. Eso es. No haya dolor. Vamos por la tercera. Inguinal. Muchas veces cuando tiréis esto tenéis un problema de psoas y os duele este movimiento, ¿vale? Vamos por la 3. Venga, seguimos a este ritmo. 4. Si me salto alguna contando, no pasa nada, vosotros lleváis la cuenta y podéis parar en 9, en 10 o podéis seguir a 15 o a 20. Vamos por el ecuador. 5. Eso es, llevando la rodilla al pecho, tirando un poquito. 6. Yo estoy aumentando mi movilidad, como veis, ya voy llegando más al pecho. 7. Venga, vamos por la 8. Eso es fácil, es sencillo, es un ejercicio que nos ayuda a empezar a movernos. Vamos por la 9. Cogiendo, ¿se podría hacer sin manos? Sí, pero con las manos mejor, porque ayudamos a la movilidad. Y vamos con la última. Ya hemos realizado una movilidad alterna de piernas. Ahora lo que quiero que hagáis un poco el boliche. No sé si habéis visto alguna vez cómo juegan los pandas, que se agarran las piernas y se dejan caer hacia adelante haciendo un boliche. Pues es este movimiento el que quiero que hagáis. Simplemente quiero que hagáis esto. 1, dejamos caer las piernas. 2, el que le falte movilidad podría coger una toalla y tirar. 3, ¿de acuerdo? 4, el que sienta dolor aquí, que se ponga una toalla, porque algo pasa ahí. Las espinosas deberían de chocar, pero quiere decir que está poco amortiguado. 5, 6, cada uno a su ritmo, sin dolor, despacito. 7, 8, 9 y 10. Hemos llegado a la movilidad que nos viene bien. Que nos viene bien para la lumbar, pero escuchadme una cosa, cuando tenéis mucha tripa, porque cuidáis la tripa, bebéis y coméis bien, este ejercicio no se puede hacer con las rodillas cerradas. Entonces podéis abrirlas un poquito y tirar y darle la movilidad. Cuando hayáis terminado este ejercicio, quien se anime puede hacer un poquito de movilidad, que es aguantarse con los brazos y con la gravedad a realizar un movimiento de vaivén que va a hacer que haya una movilidad lumbar muy interesante. Después de este ejercicio, lo que vamos a hacer básicamente, y dejándome comentarios y dudas que luego las resuelvo, no puedo leer y hacer los ejercicios a la vez, bueno, sí podría, en siguientes formatos lo haremos. Frenamos rodillas, vamos a darle un poquito de rotación, abrimos los brazos en cruz y dejamos caer la rodilla hasta el suelo. Quien le duela esto, que no vaya hasta el suelo. Cuando pasamos por el medio contamos 1, vamos hasta 10.
Eso es. 2. Anécdota. Mira, me voy aquí y me duele la cadera. ¿Por qué? Porque juego al fútbol. Y siempre que juego al fútbol, como soy tan bueno, pues me dan muchas patadas, me hacen muchas faltas. Claro, el otro día me dieron una patada, me hicieron daño en la cadera. Entonces, si me duele llegando aquí, si te duele llegando aquí, lo que tienes que hacer es llegar hasta aquí. Es un ejercicio de movilidad sencillo y suave. Venga, vamos por 4 o 5. Recordad que son orientativas, ¿vale? Quiero que os mováis conmigo un poquito. 6. Eso es. Esto lo haces todos los días y bueno, se acabó la rigidez de espalda. 7. Se acabaron esos dolores, se acabaron esa manera de ir por la vida doblado. Que muchos tenéis, que porque tenéis poco tono abdominal, tenéis muy poca movilidad. 8, venga, 2 más. Eso es. Ritmo lento, constante, sin dolor. 9. Y vamos a por la última, chicos, venga. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Hay un montón de variantes, pero vamos a empezar con estas. Ya haré más variantes, ya haré otras rutinas. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de anteversión y retroversión, ¿vale? Mover el cucu, como digo yo, ¿vale? Anteversión, culo pollo, como digo, o trasero pollo, y retroversión, el pollo que está ahí, ya lo veis, es el verdadero protagonista de este canal. Entonces vamos a hacer anteversión y retroversión. 1, 2, 3, cada uno como pueda, sin dolor. 4, anteversión, puedo meter mi mano por aquí. En retroversión pego y no puedo pasar mi mano. 4, venga, vamos. 5, eso es. 6, a este ritmo. 7, 8, 9 y 10. Podéis hacerlo 15 o 20 veces. 2 veces quiero que lo hagáis, ¿de acuerdo? Os voy a mostrar otra manera de la que quiero que lo hagáis, porque ahora ya no nos limita la movilidad de lo que es el suelo y podemos darle mucha más movilidad a la anteversión y a la retroversión, ¿vale? Anteversión, retroversión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después de este ejercicio de perreo, porque esto se puso de moda, perreando, moviendo el cucu, que es muy buena manera de que las lumbares no te duelan, oye, salir a bailar y bailar bachata, reggaetón, lo que haga falta para mover, es un buen ejercicio bailar. Es un ejercicio, como os digo, que os viene muy bien y que oxigena muy bien, ¿vale? Al margen de todas las bromas que vais soltando en estos directos. Y que merece mucho, mucho, mucho la pena hacerlo sin dolor. Nos puede ayudar a detectar posibles problemáticas. Seguimos, no me enrollo, porque la movilidad merece la pena hacerla toda seguida. Los ejercicios de tonificación vamos a hacer pequeños parones, ¿vale? Vamos a hacer ahora la cobra mahometana. Sí, señores, como escuchan bien, señores y señoras y señoritas. Vamos a ponernos en cuadrupedia, hombros en la proyección de las manos, en la proyección del hombro, caderas en la proyección de la rodilla, y es tan sencillo como hasta donde lleguemos. Quien llega hasta aquí bien, quien se siente sobre las piernas, pues mejor. Brazos adelante, nos dejamos caer y nos vamos hacia adelante como una cobra. Eso sería 1, o como cuando estamos tumbados en la playa. Lo continuamos, damos un movimiento que no sea balístico, que sea continuo, que sea suave. El que pueda llegar un poquito hasta aquí, bien. El que llega hasta aquí, bien. ¿De acuerdo? El que tenga que adelantar las manos. Manos bien adelante, culete bien abajo, trasero bien abajo. Y el que tenga que adelantar las manos un poquito porque no llega bien, que las adelante. Esto es más sencillo. Esto es más complicado. Vamos por la tercera. Le damos un poquito de ritmo, ritmo suave. Vamos con la cuarta. Eso es. Vamos por la quinta. Muy despacito, podéis hacer 10, podéis hacer 20. Yo voy a hacer 10 hoy para que os sirva pues, de un entrenamiento base. Ya lo complicaremos todo más. Vamos por la séptima. Me cuesta hablar un poquito en los ejercicios porque me estiro demasiado. En esta postura, si miráis hacia el techo, os va a venir genial. Esta era la octava.
Vamos por la novena, muy despacito. Y nos vamos a la 10. Quien tenga más flexibilidad, que lo haga más. Yo solo llego hasta donde llego. Y ya hemos acabado la fase de la movilidad y vamos a empezar con la fase de la tonificación, ¿de acuerdo? Tengo otros ejercicios, podríamos hacer esta terapia durante 30 a 40 minutos, pero quiero hacerlo un poquito rápido para que podáis hacerlo diariamente, antes de meteros en la cama, al despertaros. Cuando tenéis media hora en el trabajo y no tenéis nada que hacer, simplemente coméis y estáis por ahí sentados, haceros esto. Fase de tonificación. Muy sencillo, vamos a jugar a hacer planchas. Las planchas trabajan mucho el core es el núcleo. Es algo que tenemos que tener bien, como mínimo, para no sufrir dolores lumbares. El que tiene desequilibrios en el core está machacado y tiene dolores lumbares, desequilibrios y no le va a ir bien. Entonces, un poquito de tonicidad. Muy sencillo, planchas de 10 segundos vamos a hacer con distintos niveles. Recordad, entre plancha y plancha podéis parar pues un poquito de tiempo. Cuando os sintáis con fuerza podéis arrancar otra vez. Posición, arrancamos de tumbado. Vamos a flexionar las rodillas, posición cómoda, las piernas ni muy abiertas ni muy cerradas, a la altura de las caderas. Vamos a poner las manos para estabilizar, muy importante, podéis ponerlas en cruz o directamente a la altura de lo que son vuestras caderas y vamos a jugar cogiendo aire a subir haciendo una plancha. Cogemos aire por la nariz, subimos haciendo una plancha y no hacer apneas, seguir respirando. Fuerte glúteo, fuerte abdominal, fuerte piernas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy despacito. Que os da un poquito de tensión o se os acalambra algo, es que habéis empezado muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que ir muy despacito. Empezamos con la segunda. Venga, cogemos aire. Una manera de complicarlo sería alternar piernas, ¿de acuerdo? Alternar una pierna para hacerlo más complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plancha glútea, 2 fases de 10 segundos. Lo suyo es hacerlo 20 segundos. Hay gente que hace las planchas glúteas durante, no sé qué decirte, 30, 40 segundos, un minuto. Está comprobado que más allá de los 20-30 segundos, la tonicidad que te va a dar, pues sí, te va a dar equilibrio, pero bueno, ¿quién está en una posición de un minuto exigiéndose esa isometría, ¿no? Entonces, podéis acercarlas entre 20 y 40 segundos, es lo ideal. Antiguamente se hacían durante 2 minutos, 3 minutos, unas auténticas salvajadas. Plancha glútea, 2 niveles, muy sencillo. Seguimos con las planchas laterales. Venga, ¿quién se anima a hacer las planchas laterales conmigo? ¿Cómo me duele la cadera de jugar al fútbol? La estoy apoyando ahora y me estoy muriendo del dolor. No pasa nada porque yo por mis suscriptores mato, como decía un personaje de la televisión. Venga, hombro, codo, estabilidad. Primera, que vamos a hacer con rodillas, para quien no esté muy bien físicamente. Y lo único que tenemos que hacer es conseguir una tabla. 1, respirando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mentón relajado, protegiendo la cabeza. ¿De acuerdo? La siguiente, abrimos piernas, vamos a hacer otra plancha lateral. 10 segundos, os podéis ir hasta esos 40 segundos si queréis, pero despacito, sin haceros daño. Siempre hay tiempo para subir el tiempo de intensidad y el tiempo de trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como veis, me levanto muy poquito, pero estoy consiguiendo una contracción del core, que es lo importante. No estamos haciendo ejercicios balísticos ni de movilidad, estamos haciendo isometría, ¿vale? Lo muestro para el otro lado para que lo veáis. Como veis, me pongo recto, relajado, estoy abajo, apoyo rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajo, relajado. Vosotros podéis hacer parones entre ejercicio y ejercicio. ¿Por qué? Porque si no estáis acostumbrados a hacer un poco de fuerza, pues os vais a fatigar. Bueno, yo lo estoy haciendo un poco pues para que lo hagáis y os sirva la tabla en 15-20 minutos, que no se alargue. Estiramos piernas. Con esto ya hemos descansado, entre que me he puesto de palique. Venga, arriba todos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es muy normal trabajar
y que haya un lado que cueste menos que el otro. No le pongáis pero si no digas, ah, pues tengo esto, tengo otro. No, es muy normal. Tienes un hombro más fuerte, tienes un antebrazo más fuerte, tienes una pierna más fuerte. No le deis más vueltas. Las planchas anteriores. ¿Quién no ha hecho una plancha nunca? Y si no la habéis hecho, pues ya es el momento de empezar a hacerlas, ¿verdad? Dos posiciones. Primero, apoyo de rodillas, manos, hombros, codos a la altura de los hombros, manos estabilizando, toallas que no molesten mucho, y lo que vamos a hacer es, muy importante no hacerlas en anteversión, tenemos que ir un poquito a la retroversión, ¿vale? Entonces, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me estoy dando cuenta que estoy contando muy rápido. Hacerlas despacito, no viene nada mal, pero en segundos no son 10 segundos, estaremos haciendo 8 o 7 segundos. Para la plancha normal voy a contar despacito porque si no me asfixio. Os penséis que esto es fácil, si lo estáis haciendo estaréis dando cuenta de que lleva un consumo cardíaco, eso hace que te acelere, que el pulso se acelere y empieces a jadear. Venga, manos, manos y vamos arriba. Un poquito de retroversión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Despacito vamos bajando. Vuelvo a repetir la subida. Subimos y un poquito de retro. Haciendo fuerza. Muy importante. En estos ejercicios, antes de que empecemos con el siguiente, muy importante, respirar. Si tú haces apnea, al final vas a intoxicar, ¿de acuerdo? El cuerpo. Porque estás haciendo procesos químicos que no son interesantes cuando uno hace ejercicio. Os voy a explicar el último ejercicio, que es un abdominal muy suave, que es en semi-isometría. Este abdominal os sirve para rehabilitar muchísimos problemas de espalda. ¿Por qué? Porque se basa en la contracción recíproca. Si yo contraigo abdominal, relajo la zona lumbar. Si yo cojo una cervecita de la marca que más te guste, una copita de vino, y me llevo la cerveza a la boca, mi bíceps se contrae, mi tríceps se relaja. Y eso no lo haces tú. Lo hace tu cabeza por ti, lo hace un complejo recíproco, lo hace el sistema vegetativo que piensa por ti, ¿vale? Entonces, tan sencillo como activar la zona anterior para relajar la zona posterior y vamos a hacer contracciones de 10 segundos. Mirad qué sencillo. Mano encima de las piernas y solo vamos a subir hasta aquí. No vamos a subir más, vamos a hacerlo muy suave, ¿vale? Entonces, protegemos un poquito el mentón, perdonad si le doy al micro. Y cogemos aire. Y exhalamos 6-7 segundos, no tenemos que llegar hasta 10. Contracción abdominal, seguimos. Bajamos. Cogemos aire. En el momento que levantamos nuestro ángulo inferior de la escápula, ya se ha producido la contracción que queremos. No queremos llegar a estos puntos en ningún momento, ¿vale? Estamos haciendo ejercicios para compensar las lumbares. Venga, vamos por otra. Hasta que lleguéis 5, 6, 7 segundos. ¿Podríais hacerlos más? Sí, pero así están muy bien, creerme. Vamos por la 5. Venga, ¿quién me acompaña en la 6? Vamos por la 6. Cogemos aire. Vamos a la 7. Venga, vamos a por la 8. Uy, que me acelero. Dos últimas, leve contracción, no es contraer a tope, es contraes y ya inhibe la posición, la musculatura posterior, musculatura antagonista. Eso es, volvemos a coger aire y vamos por la última. Qué buenos ejercicios de tonificación, qué bien os vendría a hacer esto todos los días, chicos, todos los días. Si es que os va a llevar 10-15 minutos y podéis adaptar vosotros las repeticiones y podéis hacer
maravillas con esos ejercicios. Hemos tonificado la zona posterior, hemos tonificado glúteo, hemos tonificado zona oblicuo, oblicuo interno, oblicuo externo, transversos, recto del abdomen, el longuísimo, los erectores. Hemos trabajado absolutamente todo con 4 ejercicios de nada, que a lo mejor no conocías, pero que ya conoces. Pues hemos llegado a más del ecuador de la prueba. Ahora vamos a estirar todo lo que hemos hecho. Le hemos dado movilidad al cuerpo, lo hemos tonificado y ahora vamos a hacer unos estiramientos que yo creo que son básicos. Se podrían hacer muchísimos más. Voy a mirar un poquito los comentarios a ver si todo está bien. Que veo por aquí que hay movimiento. Gracias, gracias. Cuando duermo me levanto. Bueno, todo esto lo vamos a mirar luego lentamente. Dejar comentarios, por favor, de lumbares. Venga, vamos a hacer estiramientos, ¿de acuerdo? Los estiramientos, chicos, son mínimo 2 series de 20 segundos de cada ejercicio. Para no alargarlo, yo voy a hacer una serie, ¿de acuerdo? De al menos 20 segundos. Si haces menos de 20 segundos, tu cerebro no le dice al músculo que se relaje. Así que, por favor, mínimo 20 segundos. No es un estiramiento a tope, es un estiramiento suave, relajado. Que tu cuerpo lo note, que tu cuerpo se estimule suavemente, sin volvernos locos, por favor. No tenemos que ir a romper el músculo. Vamos despacito haciendo estiramientos, ¿vale? Vamos a empezar con algo que ya conocéis, la cobra. La cobra maometana. Primero vamos a hacer la cobra y es tan sencillo como ponernos a cuadrupedia o arrancar desde el suelo. Arrancamos desde el suelo, ¿veis? La cobra en la cama no se hace bien. No se hace bien porque es blanda y no se hace bien. Entonces, os explico. Las manos a la altura de los hombros y nos levantamos. Posición sencilla. Que podéis y tenéis más flexibilidad, los hombros por debajo, las manos por debajo de los hombros. Mucho más complicado. Que no tenéis movilidad, las manos por delante de los hombros. Y nos quedamos aquí, 20 segundos. Chicos, ¿sabíais que la población mundial va a sufrir antes o después un dolor de espalda? El 80% de la población mundial. Lo he estado mirando en estadísticas. A mí me parece que todo hijo de vecino, todo bípedo, todo ser humano, ya sea de la raza que sea, como digo yo, que es viva donde viva o vaya donde vaya, tiene dolor de lumbar o dorsal o cervical. Y en estos directos vamos a solventar los problemas, tanto de lumbar, de dorsal, de cervical, de hernias, de ciáticas, de problemas de rodilla, de tobilla. Lo vamos a hacer todo, todito. Pero problemas de espalda, una vez al año, el 80%. Así que mejor estar prevenidos. Pues no sé cuántos segundos llevamos ya, pero yo creo que hasta aquí el primer estiramiento está estupendamente. Cosas de este estiramiento, no puede haber dolor lumbar en ningún momento. De lo que es la cobra vamos a pasar al maometano, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar caer, voy a poner así un poquito la cabeza para un lado, para ver si estoy bien cuadrado, y ahí estamos, estirando toda la zona lumbar y toda la zona dorsal. Chicos, tenéis que darle posibilidad a este tipo de ejercicios a realizarlos al menos durante 4, 6 semanas, porque la constancia es la madre de estar bien, ¿de acuerdo? Es la madre de generar buenas costumbres con la espalda, de generar un poso, de generar esas sensaciones que tiene que tener tu espalda a diario. Entonces, si esto lo hacéis 4 o 6 semanas, os va a venir estupendamente mal. Bien, quiero decir, si lo hacéis solo 10-15 días, ya vais a notar bastantes cambios. Si lo hacéis un día sí, 8 no vais a notar absolutamente nada. Entonces, ya hemos tirado la cobra, ya hemos hecho el maometano. Quien tenga dolor de rodillas y está aquí tumbado, que se ponga algo más acolchadito. Quien no baje mucho, pues que baje hasta donde pueda. Los estiramientos se hacen siempre, no lo estoy demostrando, respirando. Inspirando por la nariz, exhalando por la boca a un ritmo suave y constante. Cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar va desde la cresta ilíaca, ¿de acuerdo?, a las lumbares, a las costillas. Entonces, es un músculo que extiende si se trabaja bilateralmente, si se contrae bilateralmente, pero que también inclina homolateralmente. Entonces, un ejercicio muy sencillo. Cruzamos una pierna, quien esté cómodo aquí bien, quien llega hasta aquí, pues mucho mejor. Y lo que vamos a hacer es irnos hacia el lado donde cruzamos la pierna. Primera posta, 20 segunditos, mano de bailarina, subiendo bilateral o dejándonos caer sobre el codo, como veis. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. A ver si hago un directo de estiramientos combinados. A la vez que estiras una cosa, puedes estirar otra. Aquí estaba estirando todo lo que son los tibiales. Hay en 6-7 posiciones cómo estirar todo el cuerpo. Ahorráis un montón de tiempo y la gente lo desconoce mucho. Vamos con el otro lado. ¿Os animáis? Venga. Como digo, ponemos la posición en 4 o directamente pasáis la pierna aquí, que es como yo más cómodo estoy. Si alguien quiere poner la pierna aquí también me valdría. Es para bloquear un poco la pelvis y que no se caiga de acuerdo con el movimiento. Entonces yo estoy aquí así bien, me encuentro bien. Si en una posición os encontréis hacia la derecha y hacia la izquierda varía, no pasa nada, no os machaquéis, estirar despacito, es que el cuerpo humano es asimétrico, ¿de acuerdo? Entonces nos venimos con la mano a la bailarina, nos dejamos caer y abrimos el costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora en los últimos 10 segundos os voy a contar una anécdota. Si miráis hacia el techo, estiráis las fibras más anteriores, si miráis hacia el suelo, las fibras más posteriores. Entonces aquí también se está estirando pues todo el tramo de los oblicuos y del transverso, además del cuadrado lumbar, ¿de acuerdo? La gente le puede venir estiramiento incluso a ese rato, incluso a lo que es el dorsal. Para quitar telarañas, muchas veces intentamos estirar un músculo y las telarañas que hay alrededor no nos dejan y decís, joder, pues yo noto el estiramiento en otro lado. Sigue por ahí porque algún día llegarás a estirar el músculo indicado cuando le quites la tensión a los cuerpos, a las zonas que hay que quitarle tensión para llegar a esos estiramientos. Venga, aductor. Oh, qué buena anécdota tengo en este ejercicio de aductores. Vamos a estirarnos el grupo de aductor, ¿de acuerdo? La aducción es esto, haciendo la posición de la mariposa. Juntamos pies, cogemos puntas, tiramos hacia nosotros, juntando las puntas todo lo que podamos, sin sufrir, sin que haya dolor lumbar, sin que haya dolor de rodillas, sin que haya dolor de nada. Podemos tirar las puntas hacia nosotros en esta dirección y encajar los codos ayudándonos a abrir. Y aquí nos vamos a quedar 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y otros 10 segundos. Y te cuento una vivécdota. Este estiramiento lo aprendí cuando hacía judo, cuando tenía 6, 7 años. Y ahí empecé a tener respeto por todo ser humano, porque yo me creía muy gallito haciendo un arte marcial, me pensaba que era imparable. Pues en la primera competición que hice me cogí una chica de mi clase y me dio una paliza que me dejó marcado para toda mi vida. Para toda mi vida. Antiguamente pues pensabas que bueno, pues estabas por encima de alguien simplemente por saber un arte marcial, ¿no? Pues me hizo un osotogari, me tiró al suelo, me cogió del cuello y dije, me voy a perder el conocimiento. Vaya pedazo de deporte que es el judo. Y ahí es donde lo aprendí. Después de estos 20 segundos vamos a relajar las piernas y os enseño otro de aductores porque me interesa mucho que estiréis esta musculatura durante 20 segundos más, que es tan sencillo como abrimos bien las piernas y con las manos, así, lo que hacemos es echarnos un poquito para adelante, que ya estamos metiendo un poquito de aducción y de isquiotibial, pero es que este estiramiento es buenísimo. ¿Que solo puedes hasta aquí? Pues hasta aquí. ¿Que puedes hasta aquí? Pues abres un poquito, mantienes y venga, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que tenéis que entender es una cosa. Nos quedan 3 ejercicios, se podrían hacer 1000, voy a seguir haciendo 1000, pero dime qué dudas tienes, que esto se acaba en 4 o 5 ejercicios más. Venga, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Los aductores se han llevado 2 estiramientos. Vamos a seguir por el cuádriceps. El cuádriceps es esta masa que tenemos que salta 2 articulaciones, ¿de acuerdo? Y que es muy importante porque cuando hay una reacción de lo que es el cuádriceps, hay un desequilibrio en la pelvis y eso hace que duelan las lumbares. Entonces, os muestro 2 posiciones. Una muy sencillita, que es, cogemos nuestras toallitas de apoyo que tenemos por aquí, nos ponemos cómodos, tumbados en el suelo, mano debajo de la cabeza, estar alineados y vamos a llevar el talón a la posición de atrás. Mirar, rectificaciones. Tiene que haber una alineación entre hombro, cadera y rodilla. No podemos estirar aquí. Si estiramos aquí, lo que estamos haciendo es un mal estiramiento. Tenemos que estar alineados, ¿de acuerdo? Que la rodilla, la cadera y el hombro estén alineados tanto en este eje, en este plano, como en este plano. Y llevarla hasta donde notemos un poco de estiramiento. No os rompáis. Llevaremos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Tremendamente importante la musculatura, ¿de acuerdo? Que hay por aquí anteriormente, que no solo hay cuádriceps, hay más cosas, ¿de acuerdo? Para tener buen control de la pelvis y que no refleje en la lumbar. Vamos hacia el otro lado, vamos a estirar con la pierna izquierda. Os lo muestro para que lo veáis desde este lado. A ver, como apague el micro, la hemos liado. Venga, lo que os he comentado, la rodilla aquí arriba no me vale, tiene que estar alineada. Ahí, ¿vale? 3, 4, 5. La pierna de abajo un poco flexionada nos da equilibrio. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy despacito. Otra posición que os quiero enseñar, que va muy bien, porque rectifica directamente nuestra posición de que la rodilla no se vaya hacia adelante, es esta. Coges una toallita, si no llegas, la puedes coger, o directamente coges aquí y estás así, relajadito. Y así la pierna no se va ni hacia afuera ni hacia adentro y está alineado mi hombro, mi cadera y mi rodilla. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Podríais trabajar con las dos? Pues por supuesto el que se llegue, ¿de acuerdo? El que no, como hemos dicho, coge una toallita y tira hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apuntes. Te puedes coger el tobillo, pero facialmente favoreces, ¿de acuerdo? Este estiramiento porque también le estás metiendo al tibial y a los peroneos. Entonces, quien no llegue al tobillo, como veis, yo me quedo lejos de mi glúteo porque tengo las rodillas, pues eso, para hacer chope directamente. Chicos, dos últimos estiramientos. Voy a dejar el estiramiento más importante para el final. Lo bueno para el final, como el postre. Estiramiento de isquiotibial. Vamos a hacer un estiramiento de isquiotibial muy sencillo, que es estar sentado, ¿de acuerdo? En una posición correcta. No podemos estar, ¿de acuerdo?, ni desplomados, ni muy echados hacia adelante. Y os voy a hablar de varios matices. Vamos a dejar las piernas hacia adelante, el que pueda, dedos hacia nosotros, pero nunca tenemos que sentir irradiación o sensaciones raras. Tenemos que estar sin sentir quemazón. Por aquí la rama del nervio se hace muy externa en la cabeza del peroneo y cuando hay retracción o falta de movilidad o la cadena posterior está muy retractada, nos dan quemazones y nos dan malas sensaciones. No puede haber dolor, tiene que estar relajado. Posición semiflexionada o posición estirada. Hay gente que podrá hacerlo más o menos. Nos dejamos caer hacia adelante, nos desplomamos un poquito, metemos cabeza, ya estamos estirando lumbar con toda la zona de la cadena posterior. ¿Quién puede agarrarse los pies como yo? Pues tranquilamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. Estirar tridimensionalmente. Si yo hago esto, estoy estirando más la zona interna, ¿de acuerdo? Y si yo hago esto, más la zona externa. Entonces podréis probar a encontrar vuestro estiramiento ideal, ¿eh? Venga, 16, 17, 18, 19 y 20. Cosas de este estiramiento que lo voy a hacer mirando para acá para que lo veáis. Si tú eres capaz de hacer este estiramiento con una anteversión, estás haciendo que la pelvis tire hacia atrás y que tu isquiotibial se elongue. Simplemente haciendo esto, ya estoy estirando mis isquiotibiales. Este movimiento, ya están en tensión mis isquiotibiales y encima te dejas caer manteniendo la anteversión pélvica, bestial. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una maravilla de estiramiento si combinas la anteversión, que os explicaba antes lo que era, lo hemos hecho, con los estiramientos de isquiotibiales. Último ejercicio. Me encantaría estar viendo que escribís, que es que no lo puedo ver, para que me digáis qué ejercicio nos queda. ¿Cuál es el ejercicio más importante que hay que hacer? Con todos los que habéis visto, ¿cuál echáis en falta? ¿Cuál deberíamos de hacer? Dejádmelo en los comentarios y el que lo adivine y lo escriba ahora mismo, le regalo un abrazo. Venga, vamos a hacer, señores, el caballero. ¿Para qué? Para estirar
el psoas. Un músculo que viene del L1 al L4 y viene al trocánter menor, ¿vale? Es como mi brazo, como si me atravesase de atrás y viene a meterse aquí. Entonces, es un hiperlordosante, hace que nuestra pelvis vaya así y vayamos en flexión y nos cueste estar erguidos, y se acorta mucho cuando estamos mucho tiempo sentados o cuando no le hacemos ni caso. Entonces, venga, estiramiento. ¿Por qué pongo esta toallita? Bueno, porque yo soy muy cómodo y me gusta pues no hacerme daño en la rodilla mientras estiro. Vamos a estar rectos, posición del caballero, ¿vale? 90 grados, podemos ir avanzando hasta donde estemos cómodos, con estas manos vamos a estabilizar y nos vamos a tirar hacia adelante. Muy importante no hacer rotaciones, tenemos que estar rectos, no podemos perder el equilibrio, como veis lo acabo de perder por mirar hacia adelante. Una vez que estamos aquí, tenemos que hacer un poquito de juego con los brazos e intentar no hacer una hiperlordosis, sino rectificarla. Y anotaremos el estiramiento en la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Vamos con el otro psoas. Cambio un poquito mi almohadita para estar cómodo, mi toallita. Avanzo el pie. Nos vamos hacia adelante, estiramos el psoas izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y lo tengo que hacer en otros ejes, porque este es el ejercicio más importante que os puede quitar muchas veces. Muchas veces estiras esto cuando tienes dolor lumbar y dices, ahí va, si no me duele. Bueno, te va a seguir doliendo, pero sí que alivia una barbaridad. Lo voy a hacer sobre este eje para que lo veáis bien. Estiro el izquierdo, pero no salirme de cámara. A ver ahí. Sí, ahí no me salgo. Mirar mi posición, no es pierna abierta, no es pierna cerrada, es piernas avanzadas hacia el centro, en esta dirección, quiero decir. No pueden estar así, no pueden estar así. Nos dejamos caer hacia adelante, estamos estirando nuestro psoas izquierdo, nos damos un equilibrio. Podemos hacer una mano reforzada, podemos poner las dos aquí, o directamente hay gente que le gusta pues simplemente estar aquí y hacerlo sin manos para que todo el peso caiga, ¿de acuerdo? Yo recomiendo estar aquí, equilibrio. ¡Uy, que me mato! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llegado al 12 os cuento bibecdota. No, podéis hacer mucho más estiramiento si os atrevéis a levantar este brazo y buscar vuestro desequilibrio facial, ¿de acuerdo? Ahí estaríamos estirando una barbaridad más. Para hacer eso tenéis que tener muy claro el estiramiento. No me lo hagáis sin haber hecho nunca este estiramiento, porque os vais a hacer daño, no vais a estar cómodos. Entonces, al principio, los primeros días, los primeros estiramientos, nos venimos aquí, que notemos estiramiento en la ingle, donde tengo la mano, chicos, donde tengo la mano, chicas, aquí, no es el estiramiento aquí, no es el estiramiento aquí. Si está sucediendo eso es que hay otras zonas que estirar antes. Por eso lo dejo para el final, por eso es tan importante. Venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, llegado a 11, 12 te cuento bibecdota. Me habéis dado mucha caña, antes tenía el pelo largo y me lo he cortado y ahora me dejo bigote y que si tengo bigote, que si tengo el pelo largo, tengo el pelo largo, que si tengo el pelo corto, pelo corto. No, macho, por favor, dejar vivir a la gente. Nah, es coña. Venga, 10, 19 y 20. Despacito, hemos hecho psoas derecho, psoas izquierdo y con esto, chicos, hemos terminado. Recordar las zonas de movilidad. 2 series de 10, 2 series de 20, 2 series de 15, perfecto. Los estiramientos, la tonicidad, 20 segundos cada ejercicio de tonicidad, también subimos, aguantamos 20, bajamos, 2 series por lo menos, se puede hacer por la mañana, se puede hacer por la tarde, se puede hacer por la noche. Los ejercicios de estiramiento, ahí sí que soy riguroso, no menos de 20 segundos, si no, vuestro cerebro no da el ok y lo relaja todo. Ahora es el momento de contestar los comentarios y daros gracias por estar aquí y que me friáis a preguntas si queréis, pero recordar, cada martes vamos a hacer un directo, el próximo va a ser de cervicales. Venga, vamos a venirnos aquí al lado del pollo, vamos a coger nuestra sillita y ¡epa! Espero que os haya gustado nuestro nuevo plató.
y vamos a ver aquí muy rápidamente qué tenemos aquí comentarios. Bueno. Hola, la sensación nerviosa por la pierna. Eso es un tema ciáticas. Vamos a hacer un tema ciáticas con ejercicios explícitos para la ciática. Entonces te recomiendo que te metas en nuestra home de Fisiolutio, ¿de acuerdo? Y veas ahí, te vayas a la lista de ciáticas, que vas a poder ver un montón de ejercicios y descripciones propias. Hoy hablamos de dolor meramente lumbar sin irradiaciones. Eso puede ser una ciática. Hola, saludos desde Los Ángeles. ¡Oh, mama! ¿Cómo me gustan los estates? Claro que sí, saludos, saludos, Irene. Muy bien, muy bien. María Ramos tenemos por aquí. ¿Quién más? Siento mucho dolor en la pierna izquierda, el inclinarme a la pierna. Pues bueno, pues puede ser una ciática también, está contando Luis Hernández, ¿de acuerdo? María Ramos, tengo dolor, pues hay que currar, hay que hacerse estas terapias todos los días. Venga, 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 a por ello, que ya te he marcado y ya te he dicho cómo hay que hacerlo. Vamos a por ello, María Ramos. Luego tenemos aquí saludos desde Morelina, Michoacán, México. ¡Ay, mi México lindo! ¿Sabéis que uno de los que me da patadas en el fútbol es mexicano? Y tiene un restaurante y se come muy bien. Si me tiráis de la lengua, un día os lo cuento. Nosotros estamos en Madrid, así que no digo nada, tiquitaco, no digo nada. Venga, seguimos, señores. Bueno, qué bueno, gracias a ti. Matías Reynoso, yo he sufrido lo contrario. ¿Series a un futbolista? Vale, bueno, Matías Reynoso es otro de los futbolistas que conozco, fíjate, aquí viéndome gente que me conoce. Menudo pedazo de futbolista, es argentino. Enhorabuena por la Copa de Europa, la Copa del Mundo que has ganado. Eres bueno por dentro y por fuera, no hace falta que te lo repita, Matías. Un placer tenerte por aquí por el directo. María Ramos nos está comentando que él tiene dolores tanto para levantarse como para sentarse como para acostarse. Es muy típico el dolor lumbar, a ver si os suena esto, se tiene que diferenciar el dolor lumbar entre crónico y agudo, ¿no? El crónico es el que dura meses y no se va, y el agudo el que dura unas semanas, como mucho, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que te metes en la cama, tienes tiempo para dormir y no puedes dormir porque te levantas con dolor. Bien, pues eso es a lo que seguramente se refiere nuestra querida amiga María Ramos. Y eso es porque hay un desorden. Y esta rutina, si lo haces a diario, y la haces durante 15, 20 días a diario, y le das 4 o 6 semanas, te va a venir muy bien y vas a empezar a poder dormir mejor y a tener menos dolores cuando te levantas, cuando te sientas, etc, etc, etc. Más cosas que tenemos por aquí. Muchas gracias por los ejercicios. Pues claro que sí, para vosotros, ¿vale? Marco Antonio, hola, pues hola. Beatriz Carolina, 1000 gracias. 2000 gracias a ti por vernos. ¿Qué más tenemos por aquí? Sansa, ejercicios del canal para ejercer después del esguince. Mira, Sansa nos dice que dejemos ejercicios de esguince de tobillo. Ese va a ser otro de los directos, el quinto directo que vamos a hacer. Mientras tanto, Sansa, lo que quiero es que te metas y veas los ejercicios que tenemos ya publicados en nuestro canal de YouTube. Que le eches un buen vistazo, ¿de acuerdo? Venga. Lástima que llegué tarde, Beatriz. No, lástima ninguna. Este directo se queda guardado, lo vas a poder ver de pe a pa. Incluso si luego, después en el chat no dejas un comentario, te vamos a escribir y te vamos a contestar si tienes dudas. Recordar, suscribiros, suscriptores visibles, solo respondemos a miembros del canal, a miembros que se han hecho miembros que apoyan directamente al canal y a suscriptores públicos, porque tenemos ya casi 1000 mensajes al día, es imposible. Antes los contestaba yo con un compañero, ahora ni entre los dos podemos sacar 2 comentarios, suscriptores públicos o miembros, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. O directamente coger una sesión online donde os pueda asesorar y os pueda enseñar cuál es vuestra patología, qué ejercicio terapéutico tenéis que hacer o qué abordaje se le puede hacer mediante rehabilitación, ¿no? Que os podría dar los trucos, aunque no pueda tocaros, os puedo aconsejar muy bien. Y poco más, chicos. ¿A qué hora se inician las clases? Pues a las 6 todos los martes nos vamos a ver aquí, a no ser que me digáis vosotros que queréis hacerlo en otro momento. Pues bien, pues no habría ningún problema. Seleccionamos otra franja horaria, hacemos una votación y como esto es una comunidad, pues chimpún. Y por último, bueno, hay que ser constantes, estos ejercicios hay que hacerlos a diario y como siempre os digo, y no me quiero enrollar más, el próximo va a ser de cervicales, espero verte ahí, espero que te lo veas luego en diferido si tú quieres. ¿Y qué decimos nosotros al final de los vídeos? Hasta la curación y más allá, chicos. Adiós, adiós.